La noche había caído sobre la pequeña ciudad de Mayfield, envolviéndola en una oscuridad impenetrable. La mayoría de las personas ya habían regresado a sus hogares, cerrando las puertas y ventanas con llave, a salvo de cualquier peligro que pudiera acechar en la noche. Sin embargo, algunos valientes aún deambulaban por las calles, no temerosos del misterio que parecían envolver a la ciudad. Uno de esos valientes era un hombre llamado David, que se había mudado a Mayfield hacía poco tiempo en busca de un nuevo comienzo. Era un escritor en ciernes, y había encontrado en la tranquila ciudad una fuente de inspiración para sus historias de terror. Había pasado la mayor parte del día trabajando en su próximo proyecto, y ahora estaba dando un paseo nocturno para despejar su mente. Mientras caminaba por las calles desiertas, sintió una extraña sensación de inquietud que lo hizo detenerse en seco. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. La ciudad estaba en silencio, salvo por el sonido de sus propios pasos. Sacudiendo la sensación de paranoia, David siguió adelante. De repente, escuchó un sonido extraño que parecía provenir de una calle lateral cercana. Era como un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente fuerte como para captar su atención. David se acercó con curiosidad, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Cuando llegó a la callejuela, se encontró con una figura oscura que se desvanecía en la oscuridad. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero su curiosidad lo impulsó a seguir la figura. Mientras se acercaba, pudo ver que se traía de una mujer, vestida con ropas raídas y sucias. ¿Estás bien?, preguntó David, tratando de ser amable. La mujer no respondió, sino que siguió caminando hacia un edificio abandonado. David se sintió incómodo, pero su curiosidad lo impulsó a seguir a la mujer hasta la puerta del edificio. La puerta estaba cerrada con llave, pero la mujer sacó una llave y la desbloqueó con habilidad. David se sintió aún más incómodo, pero pensó seguir adelante. La mujer entró en el edificio y David la siguió, sintiendo que estaba a punto de entrar en un mundo desconocido y peligroso. El interior del edificio estaba oscuro y polvoriento, y el aire estaba lleno de un olor rancio y desagradable. La mujer llevó a David por una serie de pasillos oscuros y escaleras empinadas, hasta que llegó a una habitación en la parte superior del edificio. La habitación estaba vacía, salvo por una cama destartalada y una pequeña mesita de noche. La mujer se sentó en la cama y dijo a David que se sentara a su lado. Él se sintió aterrado. David se sentó junto a la mujer con cautela, sintiendo que algo no estaba bien. Aunque ella pareciera inofensiva, no podía evitar sentir que estaba en peligro. La mujer no parecía querer hacerle daño, pero su presencia ahí era suficiente para ponerle los pelos de punta. ¿Quién eres tú?, preguntó David, tratando de mantener la calma. La mujer no respondió, sino que simplemente lo miró fijamente con unos ojos oscuros y sin vida. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, y se preguntó si había cometido un error al seguir a esta extraña mujer hasta este lugar abandonado. De repente, un sonido extraño resonó en el silencio de la habitación. Era un sonido como de rasguño, como si alguien estuviera arañando la puerta con desesperación. David se sobresaltó, y la mujer se levantó de la cama con una expresión de terror en su rostro. No deberías estar aquí. Tienes que irte», exclamó la mujer, empujando a David hacia la puerta. David intentó resistirse, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero la mujer era más fuerte de lo que parecía. La empujó con fuerza hacia la puerta y la abrió con rapidez, obligando a David a salir corriendo. Una vez afuera, David se dio cuenta de que estaba rodeado de oscuridad. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y las calles estaban vacías y silenciosas. Sin embargo, aún podía sentir la presencia de la mujer detrás de él, como si lo estuviera siguiendo en la oscuridad. De repente, un sonido extraño resonó en el aire. Era un sonido agudo y estridente, como si alguien estuviera gritando de dolor. David se giró para ver de dónde venía el sonido, pero no vio nada. Solo la oscuridad. El miedo lo invadió, y comenzó a correr a través de las calles desiertas. A medida que avanzaba, podía sentir que algo lo seguía, algo que no podía ver ni escuchar, pero que podía sentir su presencia. La sensación era como si algo estuviera justo detrás de él, respirando en su cuello, y se volviera cada vez más intensa a medida que avanzaba. Finalmente, llegó a la entrada de su edificio y corrió hacia su apartamento. Cerró la puerta detrás de él, sintiendo que estaba a salvo por fin. Sin embargo, la sensación de miedo y paranoia no lo abandonó. Sabía que algo extraño estaba sucediendo en la ciudad, y que debía investigarlo antes de que fuera demasiado tarde. Decidió que lo mejor era investigar el edificio abandonado donde había conocido a la extraña mujer. A la mañana siguiente, David se levantó temprano y salió a la calle, dispuesto a encontrar respuestas. El edificio estaba a pocos
minutos de su apartamento, y cuando llegó allí, encontró la puerta cerrada con llave. Decidió intentar encontrar una manera de entrar, y comenzó a buscar en los alrededores. David resultó la fachada del edificio, buscando cualquier señal de entrada. Finalmente, encontró una ventana rota en el segundo piso y desechó trepar por el enrejado para llegar hasta ella. Una vez adentro, comenzó a recorrer el lugar, buscando pistas que pudieran explicar lo que había sucedido esa noche. El edificio parecía haber sido abandonado durante años. Los muebles estaban polvorientos y cubiertos de telarañas, y las paredes estaban descascaradas y agrietadas. Pero mientras David exploraba, comenzó a notar algo extraño. Había signos de actividad reciente, huellas de zapatos en el polvo, objetos movidos de su lugar y una puerta cerrada que parecía no haber sido utilizada en mucho tiempo. David investigó la habitación cerrada, pero no pudo encontrar la llave. Desesperado, comenzó a forzar la cerradura con una herramienta que había encontrado en su mochila. Finalmente, hizo abrirla y encontró algo que lo dejó sin aliento. Dentro de la habitación había un altar oscuro, con velas encendidas y una figura, encapuchada de pie junto a él. La figura llevaba una túnica negra y tenía el rostro cubierto por la capucha. David temblaba de miedo mientras observaba, sin poder moverse ni hacer ruido. De repente, la figura se giró hacia él y le habló en un idioma que David no podía entender. La figura levantó una mano y dijo la puerta detrás de David, que se abrió de repente. David intentó huir, pero algo lo sujetó y lo arrastró hacia la habitación. El hombre encapuchado lo agarró por los hombros y lo arrastró hacia el altar. David estaba paralizado por el miedo, incapaz de luchar o de escapar. La figura comenzó a cantar en un idioma desconocido, mientras se acercaba a él con un cuchillo en la mano. David cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en cambio, sentía algo extraño, una sensación de paz y calma que lo envolvía. La figura se detuvo, pareciendo confundida, y de repente la capucha cayó, revelando el rostro de la mujer que David había conocido esa noche. «David, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó la mujer con voz suave. David estaba perplejo. ¿Cómo podía ser ella la figura encapuchada? «Te vi esa noche en el edificio», dijo David, tratando de recuperar la compostura. «Pensé que estabas en peligro». La mujer sonrió, y la atmósfera tensa de la habitación pareció disiparse. «David, yo soy una de las sacerdotisas de la orden. Nosotros practicamos una antigua religión, que ha sido transmitida de generación en generación durante siglos. Somos un grupo pacífico, que busca la iluminación a través de la meditación y la contemplación». David no sabía qué decir. La noche había sido tan aterradora, que era difícil para él aceptar esta explicación. «Lo siento mucho», dijo la mujer. «No queríamos asustarte». David escuchó atentamente las palabras de la mujer, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido esa noche. La explicación tenía, pero aún así se sintió incómodo y desconcertado. «Lo siento», dijo la mujer de nuevo, «no fue nuestra intención asustarte. Pero tienes que entender que nuestra religión es muy antigua y a menudo malentendida. Vivimos en este edificio abandonado para evitar la persecución de aquellos que no nos entienden». David asintió, comenzando a comprender un poco más de la situación. «Entiendo», dijo finalmente. «Pero, ¿qué hay de la figura encapuchada y el cuchillo?». La mujer le explicó que el ritual que habían estado realizando era una parte importante de su religión, pero que no involucraba ningún tipo de violencia. La figura encapuchada y el cuchillo eran simplemente elementos simbólicos del ritual. David se sintió aliviado al escuchar esto, y la tensión que había estado sintiendo comenzó a disminuir. La mujer le ofreció un té caliente y una silla, y juntos hablaron durante horas sobre la religión y la espiritualidad. Finalmente, llegó el momento de que David se fuera. La mujer lo acompañó hasta la puerta, donde se despidieron con un abrazo cálido. «Gracias por escucharme y por ser comprensivo», dijo la mujer. David sonrió. «Gracias a ti por aclarar todo esto. Nunca olvidaré esta noche». Mientras caminaba de vuelta a casa, David se sintió agradecido por haber tenido la oportunidad de experimentar algo tan diferente e inesperado. Había aprendido una valiosa lección sobre no juzgar a las personas por su apariencia o por sus creencias,